bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión lo que vamos a ver va a ser resolver el siguiente triángulo rectángulo, y lo que vamos a buscar básicamente va a ser sus ángulos y el lado que nos faltaría. Aquí tenemos el siguiente triángulo y nos está diciendo que C es igual a 4.3, B es igual a 20 y nos piden hallar el lado A, y de igual manera pues lo que intentamos conseguir es también los ángulos. Vamos a ponerle aquí por ejemplo θ y aquí z. Entonces lo primero que haríamos, bueno, en este caso lo que yo haría, pero pueden seguir cualquier orden, solamente que aquí pues vamos a seguir el orden que yo voy a llevar. Pero por ejemplo, si yo quisiera primero empezar por hallar la hipotenusa, que es el lado A, ya sabemos que pues la hipotenusa va a ser el lado más grande del triángulo. Y para saber la hipotenusa, y si sabemos dos de sus lados, o sea el opuesto y el adyacente, entonces podemos utilizar directamente el teorema de Pitágoras, que aquí ya estaría pues ya simplificado directamente para poner y simplificar. Y dice que pues el lado A es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces pues eso básicamente solamente es sustituir. Entonces por ejemplo tendríamos A y eso va a ser igual a b al cuadrado, que b es 20, más c al cuadrado, que sería 4.3. 3 al cuadrado, y sería la raíz de eso. Entonces los que obtengamos de ahí va a ser el valor de nuestro lado A, que es aproximadamente 20.45. Entonces ese sería el valor de nuestro lado A. Bien, ya tenemos ese lado. Ahora lo que nos pediría serían los ángulos internos. Aquí, como sabemos que es un triángulo rectángulo, va a haber un ángulo recto que es el de 90 grados, eso ya sabemos. Hay que recordar también que en todo triángulo, una de las reglas que se tiene que seguir es que la suma de los ángulos internos tiene que dar 180 grados. Esto quiere decir que entre los dos ángulos que quedan, que sería este y este, tienen que ser otros 90 más entre los dos, más sumando los 90 que ya tenemos. En este caso lo que podemos realizar pues sería utilizar alguna razón trigonométrica como las que tenemos en la parte de arriba. Por ejemplo, tenemos seno del ángulo, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es igual a adyacente sobre hipotenusa, y tenemos tangente, que es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces aquí lo que podemos realizar sería que se puede utilizar cualquiera de las tres. Por ejemplo, solamente que lo que tenemos que fijarnos es en referencia a quién estamos trabajando. Si yo quiero utilizar seno, sabemos que es opuesto entre hipotenusa. Dependiendo del ángulo que queramos saber, vamos a utilizarlo. Por ejemplo, si queramos saber este y quiero utilizar seno, pues tengo que utilizar mi opuesto a ese ángulo, que será 20 sobre mi hipotenusa, que es A. Si quiero saber el lado Z y quiero utilizar seno, tengo que ver cuál es mi lado opuesto a ese ángulo, que pues en este caso sería 4.3. Y si tengo tangente, pues solamente que nos dice que pues es el opuesto entre el adyacente. Igualmente pues dependiendo el ángulo en el que estemos trabajando. Y por ejemplo si es Z, pues sería 4.3 entre 20, o si estamos utilizando el de alfa, sería pues 20 entre 4.3. Ok, entonces una vez sabiendo esto, pues podemos realizar las sustituciones. Por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar tangente, ya que se me hace un poco más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo quiero primero saber el lado de alfa, entonces nos dice que es tangente de ángulo, o sea, en este caso sería tangente de alfa, que es igual a opuesto. ¿Quién es mi opuesto a este ángulo? Pues sería 20. Entonces sería 20 sobre mi adyacente, que sería 4.3. Y eso lo tenemos que ingresar ya sea en la calculadora. Si ponemos eso en la calculadora nos da aproximadamente 4.65. Pero para que nos dé relativamente los grados, tenemos que hacerlo por la tangente inversa. Entonces lo que quedaría aquí saber
es que este 4.65 en la calculadora la vamos a multiplicar por tangente a la menos 1. Normalmente las opciones que da la calculadora es que se pone dependiendo de la calculadora, por este caso, por ejemplo, en una Casio, es shift y más tangente y te da el resultado que te da aproximadamente 77.86 grados. Y ese sería el valor de nuestro ángulo. Igualmente, para saber el ángulo Z, pues básicamente sería lo mismo. Por ejemplo, si usamos tangente, pues haríamos que sería tangente de Z. ¿Y quién es mi opuesto a este ángulo? Entonces sería 4.3. Y mi adyacente, que sería 20. Y vamos a realizar lo mismo, sería 4.3 entre 20, que nos da aproximadamente 0.215. Y para que nos dé en grados, pues lo multiplicamos por tangente a la menos 1 y nos da aproximadamente 12.13. Entonces ese sería el valor de nuestro ángulo Z. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, lo único que se tiene que ver es si en dado caso nos dan dos lados y no nos dan la hipotenusa, pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y si tenemos un triángulo rectángulo y solamente nos dan ese ángulo recto, que es el de 90 grados, pues podemos utilizar alguna de las razones trigonométricas. Igualmente, pues lo que tendríamos que ver sería prácticamente qué lados nos están dando, ya que si no tendríamos que hacer algún despeje. Pero en este caso, como nos dieron pues el opuesto y el adyacente, pues podemos utilizar directamente pues tangente. Eso en dado caso que primero hubiéramos hecho eso, pero como primero hicimos el lado A, después de eso podríamos haber utilizado cualquiera de las otras dos, la de seno de coseno. Pero bueno, entonces en este caso sería todo.